Hoy vino mi amigo Javier Milei. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Te veo Luis? pertrechado de cosas. Sí, tengo unos cuantos libros. No, pero en serio, yo te decía hace un rato, contemos que solemos escribirnos nosotros con Javier y ayer me decías, voy a tu programa para contarte cómo pasamos de ser el país más próspero, con más posibilidad de prosperidad, ¿a dónde pasamos? Argentina pasó en poco más de un siglo de ser el país más rico del mundo a ser el furgón de cola de América Latina. Argentina, en 1895, la fuente Sangus Madison, Argentina alcanzó el PBI per cápita más alto del mundo. Entró en el siglo XX cabeza a cabeza con los Estados Unidos. Después, a partir de 1916, Argentina empieza a hacer giros ideológicos, abraza cada vez sustanciales dosis de socialismo, y ahí es cuando Argentina empieza a perder crecimiento respecto al mundo, entra a la pandemia 70, es decir, que en cerca de 120 años perdimos 70 puestos, por decirlo de alguna manera. A un año de la pandemia estamos 120, o sea, perdimos 50 más. en un año. Es decir, para tener un orden de magnitudes. Cuando vos mirás el PBI per cápita de Argentina, aún con la recuperación que espera el gobierno a partir del rebote, que podría ser una expansión del PBI entre el 6 y el 7%, eso implicaría estar 18% en términos per cápita de lo que estábamos en el 2011. Pero esto no es todo. Cuando vos tomás los datos de PBI per cápita para América Latina, Argentina está de la mitad de la tabla para abajo. Y si vos corregís utilizando el tipo de cambio paralelo, que es al que podés comprar, Argentina está en el furgón de cola. Es decir, la decadencia de Argentina es monstruosa. Mira, hay un libro muy lindo de Gerardo de la Paulera y Alan Taylor que se llama Tensando el ancla. Y lo menciono, digo, al margen de lo maravilloso del libro, arranca con un extracto de Carlos Fernández Díaz Alejandro, un economista cubano que estudió en Estados Unidos, pero enamoradísimo de Argentina y se la pasaba en Argentina. Y ya, digamos, en los 70 describía la decadencia argentina. Si llega a ver esto, se levanta de la tumba y se suicida. Ahora, Javier, digamos, ¿seguimos en el mismo rumbo para pasar de número 1 a 70 y a 120? O sea, ¿estamos conduciéndonos en el mismo rumbo? Sí, yo creo que estamos cada vez peor. Es decir, la lógica es que además, en gran parte de la sociedad quiere salir de esta situación que nos está matando con más veneno. Entonces, o sea, bueno, si vas a ingerir dosis crecientes de veneno, digo, vamos a terminar peor. Digamos, ¿qué significa? Es simpático, ¿no? Inflación del 29% votada en el presupuesto y llevamos acumulada 18, si la memoria no me falla. 13. 13. Digamos, ¿qué significa que persistamos? El ministro Guzmán, el equipo del ministro Guzmán dice, bueno, tendemos a eso. No, es falso que tendamos a eso. A ver, si yo tomo los últimos 12 meses, la inflación acumulada es cerca de 43%, 42,6%. Año a año, o sea... Los últimos 12 meses. Sí. Si yo miro los últimos 4 meses y los anualizo, estoy viajando al 60 anual. Y si tomo el dato punta, estoy viajando al 75% anual. Y eso está ocurriendo con controles de precios, con tarifas pisadas y brecha cambiaria. Si vos solamente corrigieras la brecha cambiaria por el impacto que tiene en el precio de alimentos y cómo los alimentos impactan sobre el índice, que es prácticamente un tercio, te vas a niveles de arriba del 100% de inflación. Cuando vos mirás la inflación mayorista, hace meses que viene viajando a niveles del 100%. Entonces, la realidad es que si yo te... Mirá, es espantosa la historia que te estoy contando de inflación porque, por ejemplo, lo que te marca la evolución de mayoristas es que no la vas a poder bajar la minorista. Entonces, ¿y querés que te diga algo? Es lo menos grave de todo. Si miro el desequilibrio monetario, es peor. Si miro el desequilibrio fiscal, es peor. Si miro el desequilibrio externo, es peor. Si miro el desequilibrio en términos de cantidades, o sea, lo que hablamos del PBI, es peor. Si miro en términos de el mercado de trabajo, es peor. El salario real es el mismo que el del 2004. Si miro la cantidad de pobres
es peor y además con los niveles de tensión social que tengo. En el país de los alimentos tengo 5 millones de argentinos que se cagan de hambre. Ahora, digo, el gobierno dice, todo esto que nos está pasando, la inflación, el 50% de pobres, 1 de cada 2 chicos menores de 16 años en situación de pobreza, tiene que ver con la pandemia, le pasó a todo el mundo. No, es falso porque esos números argentinos ya venían siendo malos antes de la pandemia. Es verdad, digamos que, a ver, una de las cosas que también es cierto es los errores de la Organización Mundial de la Salud en considerar que esto era una nueva peste española hizo que el 99% de la caída de la tasa de crecimiento del PBI en el mundo sea explicado por las cuarentenas y no por la pandemia. Es decir, gran parte, digamos, es el error en cómo se diagnosticó el problema. Eso se puede ver con mucha claridad en un trabajo que hizo Barro, Ursúa y Wen, que hizo ¿qué le pasaría al mundo si se parece a la peste española? Bueno, ahora como vos le pifiaste 100-1, 200-1, según cómo lo mires, bueno, o sea, le pifiaste, digamos, la caída del PBI entre un 99 y un 99,5% tiene que ver con los modelos de cuarentena. Entonces, la realidad es que, ahora, es cierto que el mundo erró también, pero a ver, el mundo en promedio cayó 3,5, ponele. Argentina 10, o sea, el triple. Ahora, hablemos de valores que son de todos los días de la economía de quien nos está viendo y nuestra mismo, que siempre sorprenden. ¿Por qué el dólar está planchado? Me da risa, ¿no? Porque si uno hace comparaciones con la devaluación, digo, ¿por qué está quieto desde hace unos meses? Bueno, hay un par de cuestiones muy interesantes por qué el dólar está planchado. Una es, voy a explicar una cosa que es un poquito técnica, pero que vale la pena. A ver. ¿Cómo se determina el precio del paralelo? El precio del paralelo es el contado con liqui. ¿Vos qué es el contado con liqui? Comparas bonos acá en pesos y los vendés en Nueva York en dólares. Y te quedan los dólares en Nueva York. Es la forma que vos tenés para llevarte dólares, o sea, para salir de los pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos comprás esos títulos acá, el precio de ese bono en pesos sube. Y cuando vos lo estás vendiendo en Estados Unidos, el precio de ese bono cae. Entonces, el tipo de cambio de referencia de qué sale, de tomar el precio del bono en pesos dividido el precio del bono en dólares. Entonces, cuando vos te asustás y salís a comprar bonos, a hacer contado con liqui, sube mucho el precio en pesos, cae mucho el precio en dólares y eso es lo que te hace subir el tipo de cambio. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Está usando la plata de todos nosotros de las jubilaciones para vender bonos en pesos. O sea, está reventando bonos para frizarte el tipo de cambio. Punto 1. Punto 2. Desde el mes de diciembre, la mejora en la recaudación, sumado a cómo el gobierno está, por ejemplo, pisando a los jubilados, eso lo que está haciendo es que en los últimos meses no tuvo que emitir para financiar al fisco. Consecuentemente, también le quitó presión al dólar. Ahora, entonces, ¿qué está arreglado los problemas de Argentina? No, Luis, no. A ver, para que te des una idea, las grandes crisis de Argentina, Rodrigazo en 1975, volamos por los aires con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La tablita cambiaria del 82... Machinea. No, el 82 es... el 82 Coso. Martínez Dios y después, ¿cómo era que se llama? Lorenzo Sigo cuando dijo, el que apuesta al dólar pierde. ¿Cómo? Claro. 11% de déficit en términos del PBI. Alfonsín, el hiper del 89, 9%. El final de la convertibilidad, 7%. El año pasado terminamos con 8,8% de déficit. De déficit. Es decir, y desde el Instituto Patria quieren hacer 2 puntos más de déficit. O sea, no aguanta. O sea, en la cuestión fiscal no te aguanta. No te aguanta la cuestión monetaria. Yo tengo una base monetaria, ¿sí? Y tengo escondida dentro del Banco Central, entre LELIQs y PASES, una base monetaria y media. Es decir, que en un lapso de 7 a 28 días vos podrías multiplicar por 2,5 veces la base monetaria. Es más, si vos llegás a tener un déficit como el del año pasado y lo volvés a financiar con emisión monetaria, podés multiplicar la base monetaria por 3,5 veces. Y no solo eso, si a eso le sumás que el año pasado vos, por ejemplo, recibías dinero,
Pero ¿en qué podías gastar? En alimentos. Sí, lo que Podías estaba gastar. abierto, claro. Claro, podías gastar. Alguna cosa de e-commerce, Claro, pero las cosas de limpieza de la casa, ¿Sí? ¿sí? Y podías gastar, digamos, los servicios que estaban pisados y los alimentos, o sea, con retenciones y brecha. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Vos se te generó, te sobraba plata. Ahora, esa plata, querías comprar dólares y no podías porque tenés los controles. Entonces, eso genera un problema que en la economía se llama sobrante monetario. Esa relación de M1 en términos del PBI, que en términos nocionales, o sea, el número normal debería ser 4% del PBI, es 12%. Es decir, que ahí tenés escondido también una triplicación de precio. Entonces, si yo tengo 3,5 de potencial de emisión de dinero y tengo 3 digamos, de inflación reprimida por ese sobrante monetario, o sea, si yo multiplico 3 por 3,5 me da 10,5. O sea, hay una inflación potencial de que si la gente se pone de traste, salta el 950%. Te llevo al otro tema. Hoy hay una tenida, una pulseada dentro del gobierno para ver qué se hace con el precio de la carne y con la carne que se exporta, que es un clásico, ya hemos visto hasta el hartazgo. Te cierro el grifo de las exportaciones para creer que vos abasteces el mercado interno y bajás el precio y vos sabés que después lo que pasa es desabastecer. O sea, ¿por qué se insiste en esto? Te cuento un chiste muy bueno que lo cuenta De Pablo en sus libros, es genial. Dice que se lo hace porque en un momento el peso de la carne dentro del índice era muy grande. Entonces querían hacer el índice de precios sin carne. Hermoso. O sea, bien de En la Argentina. Argentina. Claro, obvio. Entonces, De Pablo, con esa brillantez que lo caracteriza al profe, dice, suponga que usted es el ministro de Economía, entonces lo llama el presidente y dice, quiero que baje el precio de la carne. Y el ministro dice, ¿usted está seguro? Sí. ¿Puedo hacer lo que sea? Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer un decreto. El decreto dice que a partir de las 12 de la noche, el que tiene 1 kilo de carne en la carnicería va a ser degollado en la plaza. ¿Qué pasa? Te tiran la carne, el precio de la carne baja. Ahora, ¿cuál es el problema? Que al otro día no hay carne después. Bueno, ese es el problema que aparece, es el del desabastecimiento. Lamentablemente, nosotros ya entramos en una etapa peor que precámbrica. Justamente por uno de los motivos por los cuales te traje este libro. Los controles de precios no funcionan nunca. Hay evidencia desde el 2800 a.C. que los controles de precios no funcionaron nunca. Nunca funcionaron. Y siempre generaron desabastecimiento. Punto 1. Punto 2. Como si todo eso fuera poco, cuando tomás la historia de Argentina de la segunda mitad del siglo XX en adelante, en el único momento que no hubo inflación fue en la convertibilidad. No habían controles de precios. Y no solo eso, pero ahora, digamos, la arrogancia, digamos, de Paula Español y de Matías Culfas ya, digamos, llega al paroxismo. Porque, ¿cuál es el argumento de Hayek en La Factoría de la Arrogancia? Los demás lo hacen mal porque son tontos. Es decir, es el imbécil de Kichilov diciendo la Unión Soviética se cayó porque no tenía el Excel cuando tenía los mejores matemáticos del mundo junto a los Estados Unidos. O sea, como que no pudieran invertir una matriz insumo-producto. Por favor. Pero al margen de ese problema, acá, digamos, entonces, le dan una vuelta de tuerca adicional donde además ahora quieren controlar las cantidades. Es como que yo venga y te diga, mira, Luis, ¿sabés qué? Vos ahora tu salario va a ser tanto. Ponele, la mitad del que debería ser, o peor, la mitad del que estás cobrando. Y como si fuera poco, ahora te voy a obligar a trabajar 16 horas por día. ¿Cómo crees que va a terminar eso? Y mal. Mal. La otra vez te lo pregunté, pero después me enredé con otras repreguntas, lo que hacía no te lo dejé terminar. ¿Por qué hoy es imposible, o si es posible, a qué costo instalar una convertibilidad que fue la que generó 10 años de habernos olvidado de inflación? La convertibilidad es un sistema de tipo de cambio fijo extra rígido, del cual es muy difícil salir. La verdad que la herramienta era buena, pero ya se quemó. Es decir, si vos suponete que, no sé, hicieras todos los ajustes pertinentes, vos ya también sabés que te engañaron, te hicieron especificación asimétrica. Esa herramienta, que estaba buena porque como vos no podías reformar el sistema financiero, en ese momento, por decirlo de alguna manera, no estaba el convencimiento,
Entonces, ¿qué te permitía? Tener algún margen de maniobra si vos tenías un shock externo, podías hacer algún tipo de manejo de política monetaria y aún estando dentro del esquema del tipo de cambio fijo, que era la convertibilidad. Que dicho sea de paso, la convertibilidad no era solo la convertibilidad, fue un conjunto de reformas también, que eso era el plan verdadero. La realidad es que la herramienta la quemaste, la quemaste. Es decir, nadie te la va a creer ahora. Yo lo que creo es que la única forma de salir de esto es verdaderamente diciendo, bueno, mire, el Banco Central es una máquina de estafar a la gente, ha empobrecido a la gente. Pensá que cada vez que tenés una inflación del 20%, perdés un 0,58 de crecimiento. Eso corrigió la historia argentina. Argentina tendría que tener un PIB per cápita como el de Estados Unidos. No solo eso, sino que además le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. O sea, es una locura. Entonces, saquémonos de encima el Banco Central porque es un mecanismo de estafa. Ahora, ¿sabés qué es lo que pasa? Que el Banco Central nos roba a todos los argentinos año a año 5 puntos del PBI con un impuesto no legislado, que es el impuesto inflacionario. Entonces, la realidad es que ahora hay que, digamos, la gente tiene que ir y enfrentarlos cara a cara a los políticos para que le explique por qué. ¿Qué derecho tenés a robarme 5 puntos del PBI año a año? Porque ni siquiera pasa por el Congreso. ¿Me comprendés? Sí. Sí, Nacho, querías preguntarle. Sí, Javier, me sumo a esto que planteas respecto a la gente diciéndole a los políticos, vos vas a ser candidato ahora, probablemente, ¿no? Desmentir. Yo soy candidato, sí. ¿Sos a diputado? Sí, candidato a diputado, sí. ¿Por la ciudad? Por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te eligen, diputado. Supongamos que te eligen. ¿Cómo te imaginas en el Congreso dialogando, entre comillas o no, con 256 o los que sean? Porque ahí me imagino vas a tener en algún punto que ceder en algún punto y en otro para negociar algún proyecto que quieras impulsar. Bueno, lo primero que sí puedo hacer es mostrar que no soy como los demás. Jamás voy a votar una suba de impuestos. Jamás voy a votar algo que implique un avance sobre la propiedad privada. Jamás voy a avanzar sobre las libertades individuales. Con lo cual, digamos, o sea, tanto. Ese es tu límite. No. Eso es un envase. ¿Sí? O sea, y eso, digamos, no es menor, porque tanto el oficialismo como la supuesta oposición, ahí, digamos, son absolutamente socios. Es decir, la ley de góndolas, con la cual, digamos, hoy la señora Paula Español se disfraza de general romano de Diocleciano y sale a romper en supermercados, por ejemplo, o a empresas, si vos querés. Digo, la ley de góndolas la mandó el gobierno de Cambiemos, lo mandó Lilita Carrió a instancia de Prat-Gay. O, por ejemplo, la ley de alquileres la mandó, digamos, Cambiemos. La ley de teletrabajo es de Cambiemos. Es más, Cambiemos subió los impuestos, o sea, el impuesto a la renta financiera. Digamos, es más, vos sabés que cuando hablan de los controles de precios, que nunca funcionaron, ahí los funcionarios de Cambiemos te dicen, no, el problema es que lo aplican mal. O sea, con Cambiemos no hay posibilidad de acuerdo político entre ustedes, los liberales, y Cambiemos. Bueno, es que Cambiemos, desde nuestra perspectiva, es una expresión socialdemócrata, o sea, es socialista. O sea, socialista cool, pero es socialismo. Entonces, es más, de hecho, dentro de Cambiemos está la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. O sea, yo no me puedo sentar a hablar con la Unión Cívica Radical. No me puedo sentar a hablar con socialistas. Así como no me podría sentar a hablar con el kirchnerismo duro. No negocio con asesinos. La izquierda es un movimiento asesino, porque donde se aplicó el modelo plenamente fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinaron a 150 millones de seres humanos. Yo no puedo tener nada con cualquier expresión de izquierda. O sea, porque además yo creo en la libertad, yo creo en el individuo, y no, digamos, de que un conjunto de iluminados que se hacen llamar el Estado y que en nombre de, que lo hacen en nombre del Estado, se arrogan eso y le rompen la cabeza a la gente. O sea que no va a poder negociar nada. O sea, izquierda afuera, kirchnerismo afuera, Juntos por el Cambio afuera. No, ahí, no.
porque hay partes de Juntos para el Cambio que son razonables y hay partes del peronismo, digamos, que es muy razonable. ¿Quién? Si vos Sí, sos- igualmente Sí, perdón. tiene que, para ir a una elección, y en este año se va a evaluar, tiene que pasar el piso de la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa con muchos liberales, que son simpáticos en televisión, pero después no tienen votos, y después ver si puede discutir todo esto en el Congreso, ¿no? Bueno, digamos, peor, a ver, me gusta el punto. A ver, yo digamos lo que veo es que la evidencia empírica internacional muestra que aquellos que abrazan las ideas de la libertad les va 8 veces mejor que los países reprimidos, tienen 25 veces menos de pobres estándar y 50 veces menos de pobres extremos, les va mucho mejor, viven bien. Y entonces, digamos, yo voy a tratar de transmitirle esto a la población. Ahora, puede ser que yo no sea la persona indicada, puede ser que no sea el momento indicado, digo, puede pasar cualquier cosa. Y si no soy elegido, me vuelvo a mi casa y se terminó. Sí, Digo, sí. tampoco es tan grave. Voy a hacer porque tenés un laburo privado del que has vivido toda la vida. Y tenés, Claro, bueno, de tenés una- hecho, vos sabés, digo, yo lo dije públicamente, yo voy a renunciar a la dieta. Mm. Y eso es muy interesante, porque yo no voy a vivir del fruto del trabajo de los argentinos. Ah, Yo voy a claro. seguir viviendo de la mía. Voy a hacer una pequeña pausa porque digo, quiero dar, imagínate ya como legislador, como te planteaba Nacho, ¿qué pasaría con las restricciones que estamos viviendo en el día de hoy? Tema escuelas, tema circulación, nocturnidad. Dame un segundo, pausa. Pero, ¿qué pensás de las últimas medidas que tomó el gobierno? Me parece que la realidad es que el gobierno no lo hace como debiera hacerlo. ¿Sí? Vos sabés que vos antes habías hecho un punto que me pareció muy interesante. ¿Cómo se discutiría esto si yo estuviera en la Cámara? Vos sabés que hay una anécdota muy interesante de Alan Greenspan en sus memorias y que viene muy al caso. Él estaba trabajando para Nixon, era el jefe de asesores de Nixon y había que discutir la reforma previsional. Y una de las cosas que hace Greenspan, se junta con los jefes de las bancadas de diputados y de senadores, tanto de los demócratas como de los republicanos, se sienta y les dice, ustedes pueden pensar lo que quieran, pero no pueden tener sus propios datos. Fíjate lo que discutíamos recién, Larreta va con sus datos, Alberto va con sus datos, no puede ser eso. O sea, vos tenés que, este tema es un tema muy grave, es muy delicado y no podés dar lugar a la chicana política y lo tenés que analizar con rigurosidad. Eso, digamos, es lo que debería ser y no se discute con rigurosidad. Esto es un concurso de chicanas y así no funciona. Entonces después las cosas salen mal y entonces todos empiezan a ver a quién le echa la culpa. Eso es por un lado. Y por otro lado, falta rigurosidad técnica. Lo que hay que comprender acá es la lógica de la epidemia. La lógica de la epidemia tiene dos líneas. Una es la responsabilidad individual. Todo lo que tiene que ver con distancia social, digamos el uso de barbijo, digamos, Alcohol, lo que sea. la higiene, los protocolos. Y después está, si vos tenés estado del bienestar que se ocupa de la salud, testeos y vacunación masiva. Obvio, testeo, aislamiento y testeo. Me ¿Y gustó por verte qué no como lo siempre. hacen? Un placer verte, El placer ha sido mío y muchas gracias. por favor. Señor